Paz de Cristo, ¿cómo están? Dios los bendiga mucho en esta mañana. Tenía que acomodar un poquito acá mi equipaje con el que llego cada vez que uno tiene que predicar. Damos gracias a Dios por esta mañana y por cada uno de ustedes. Quiero realmente agradecer a todos los que estuvieron saludando. Hoy es el día de la familia pastoral y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque sin ustedes nosotros no estamos, no existimos. Así que es una bendición y creo que es algo para saludarnos todos, porque somos todos parte de esta familia. Yo por lo menos así lo siento. Yo no me siento de otra forma que no sea parte de ustedes y ustedes parte de mí. Entonces, junto con nuestra familia les agradecemos todas las deferencias, las atenciones. Y el mensaje de hoy tiene como título De la cabeza a los pies. Y vamos a leer un texto que tengo ahí para que ustedes puedan entender de qué viene este tema. Efesios 6:15 dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apóstol Pablo, al escribir Efesios 6, estaba preso. Él estaba preso en este momento. Noche y día estaba con la guardia de un soldado romano. Y por otro lado sabemos que Pablo era una persona fácil para hablar. Él se hacía amigos enseguida o enemigos. Pero él no le costaba ponerse a hablar. Pablo se relacionaba con los soldados. Y estos soldados le contarían de su vida, de cómo les pasaba. Y Pablo también los veía cómo estaban vestidos, ¿no? Así que entonces en este capítulo 6 de Efesios, Pablo le dice, voy a hacer una analogía entre lo que es el cristianismo y la armadura de un soldado. Entonces en este capítulo Pablo hace una analogía con el ministerio cristiano y le dice, que el casco es tal cosa, la armadura es tal cosa, el yelmo es tal cosa. Y en algún momento tengo para preparar una serie de mensajes referidos a esto, pero hoy me voy a quedar con la idea de que Pablo sabía de que estábamos en guerra contra un mundo espiritual. ¿Cuántos saben que estamos en guerra contra el mundo espiritual? ¿Cuántos han sido atacados en esta guerra? No, y todos, porque ¿cuántos han sido atacados por enfermedades o están siendo bajo ataque de enfermedades? ¿Cuántos están siendo atacados en sus familias con peleas, disensiones, iras, contiendas? ¿Cuántos están atacados con respecto a sus trabajos? No, hay algunos que están en este momento pasando en la crisis de un desempleo. Y estamos bajo ataque porque el mundo está bajo ataque, porque Satanás odia a la humanidad y él lo que quiere es destruirla. Pese a que algunos crean que él quiere, hay algunos que piensan de que todo lo que viene del diablo es divertido y lo que viene de Dios es aburrido. Esa es parte de su estrategia. Es la parte que hace que las personas se equivoquen y cambien los valores. Hace muchos años, prediqué una vez acerca de algo así, como que el diablo había entrado en un supermercado y había cambiado los valores de los precios. Y un televisor de 100,000 pesos le puso 20 pesos. Y un alfajor de 100 pesos le puso 100,000 pesos. ¿No? Es decir, y el diablo es así. Entonces, lo que está bien parece que está mal. Y lo que está mal te lo venden como que está bien. Y esto pasa en todos los órdenes de la vida. Podríamos hablar más profundamente de esto, pero no me quiero salir del tema. Ahora imagínense un soldado bien vestido o un soldado moderno si quieren, ¿no? Con su ¿cómo se llama? Con su chaleco antibalas, con sus pantalones de trabajo, con su camisa, con su fusil, pero sin zapatos, sin borseguías. Sería algo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? No, imagínense un soldado que quieran, pero descalzo. ¿Qué está haciendo ese soldado? Para mí está descansando.
Se sacó los zapatos porque se le habían hinchado los pies, no sé. Pero estaba descansando el soldado ese. En realidad, el calzado no es solamente una cuestión de estética. Hay historias, se nos cuentan historias de guerras que se han perdido porque los soldados tenían un calzado malo y se les congelaban los pies, ¿no? O era el terreno muy escabroso y pisaban cosas y se lastimaban fácilmente, se infectaban, y todo por no tener un calzado adecuado. Entonces, la característica del cristiano es que está dispuesto a ponerse en camino para compartir el evangelio con otros. Eso es nuestra meta. Y la Biblia habla del evangelio de la paz. Ahí en el texto que tenemos ahí dice el evangelio de la paz. ¿Cuál es este evangelio de la paz? ¿A qué se refiere? El evangelio del reino de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios y el evangelio de la gracia de Dios es el evangelio de la paz. Estas son algunas descripciones que acompañan a la palabra evangelio a través del Nuevo Testamento. Y podría decirse que, no sé, algunos pensarían de que hay muchos evangelios, pero la verdad que el evangelio, ¿saben qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Exactamente. En el idioma griego, que es evangelion, así, casi igual, significa buenas noticias. Ya los hemos hablado muchas veces, pero vieron que la última parte de la palabra evangelio habla, pareciera como dice ángel, ¿no? Y ángel es mensajero. Y la primera parte, el eu o ev, significa bueno. Entonces es un buen mensaje. Ese es el evangelio. El mensaje bueno. Y habla de un evangelio de la paz. Los pies de Jesús llevaron el evangelio. Pero Satanás fue profetizado que iba a atacar justamente los pies. Y en el momento en que el pecado entra al mundo por la desobediencia del ser humano, Dios le dice a la serpiente, le dice lo siguiente, miren, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar, los pies. Y estaba hablando ya proféticamente acerca de que el diablo iba a tratar de atacar los pies de las buenas noticias. ¿Por qué haría esto Satanás? Primero porque, yo no sé si alguna vez le pasó que tiene una ampolla en los pies. Y que una ampolla grande de esas que no se puede caminar. Andás saltando en una pata o no sé, una lastimadura o pisaste algo. Es terrible. Es terrible. Y te duele el pie y parece que te duele la punta de la nariz también, porque te duele todo. No, porque es terrible no poder caminar por una dolencia en las piernas. Yo hace un tiempo, por un zapato de mala calidad, me agarré una fascitis plantar, que es un dolor en las piernas, un tema, digamos, de muscular, no sé, creo algo así, pero que me hacía doler. Yo no podía caminar, no sé, 5 cuadras sin que después estuviese con un dolor en los pies. Y todo por un mal calzado. Entonces, si el evangelio es ese calzado, el evangelio de la paz es ese calzado, si vos no tenés un evangelio correcto en tu vida, vas a andar todo adolorido, vas a andar rengueando, vas a andar en tu vida dando vueltas sin saber cómo caminar, porque te duele todo. ¿Por qué? Porque no estás calzado correctamente. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que la iglesia sea estéril. Imagínense si ustedes tienen que ir a un lugar y no pueden caminar, no pueden ir. No, en silla de ruedas, no sé, pero el único que llegaría acá es Rogelio. Pero el diablo quiere borrar a la iglesia de la faz de la tierra. La quiere hacer desaparecer. Por eso él dice en la Biblia que él iba a atacar el calcañar, los pies. Entonces, ¿qué se relaciona el evangelio con el calzado? Vamos a ver un pasaje que se compartió. Yo estaba preparando el mensaje y el día viernes en el ayuno se hizo base en este texto. Así que dije, bueno, gracias Señor, porque venimos de nuevo en el mismo espíritu. Y dice Romanos 10,
Lo escucharon varias veces leer el viernes. Nuestro hermano Ali y Cari estuvieron compartiendo. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y ahí les resalté cuán hermosos son los pies. ¿Por qué? Porque para llevar un mensaje hay que ir. Para llevar un mensaje tenés que hacer la inversión de ir. Yo les contaba de que el viernes me fui hasta lejos para poder llegar a la casa, al trabajo de un amigo, porque yo tenía que ir, me veía con la necesidad de ir. ¿No? Y fue por un rato que habremos estado una hora y media, porque después ya se tenía que ir a otro lado y bueno, y era así. Pero la necesidad de ir y de llevar el evangelio. Esto es algo que tenemos que recuperar. Yo me acuerdo cuando era niño, venía a la iglesia, a esta iglesia, con mi abuelo, que era el pastor en ese momento. Y nosotros vivimos siempre aquí a 8 cuadras, para allá un poquito. Y esas 8 cuadras con mi abuelo eran 1 hora de viaje más o menos. Porque él cada 20 metros paraba a hablar con alguien. Cada 20, yo no sé, alguno de los más viejitos que hayan estado con mi abuelo, se les ha parado a hablar. ¿Sí? Bueno, y estamos hablando, bueno, ya pasaron tantos años, pasaron, no sé, ¿cuántos años pasaron? Bueno, de que el abuelo ya no estaba y de que ya no podía hacerlo, pero muchos de ustedes, o algunos de ustedes quedan todavía, que han visto cómo era. Y él tenía una desesperación. ¿No? Una desesperación por llevar el evangelio. Y yo le decía, abuelo, yo lo trataba de usted, porque bueno, así era como nos criaron, ¿no? Se lo trataba de usted al abuelo. Pero eso no era algo que no había confianza, había mucha confianza. Digo, abuelo, yo lo acompaño, pero usted no pare a hablar con la gente, porque si para a hablar con la gente no llegamos más. Entonces yo le decía así, no, corazón, quédate tranquilo, decía, quédate tranquilo, corazón, quédate tranquilo que yo no para, ¿no? En ruso, yo no para, yo voy derechito, vamos para la iglesia. Ok, bueno, vamos. 20 metros y paraba a hablar. Paraba a hablar después con el otro y más. Tanta gente que me he cruzado la otra vez con una vecina y me decía, tu abuelo siempre se paraba a hablar en mi casa. ¿No? Y yo ni siquiera sabía que ella sabía que yo era el nieto de... Pero en serio, entonces él estaba desesperado porque otros pudiesen conocer. ¿No? Y lo hacía como podía, con su media lengua, porque él no había nacido en este país y no tenía la forma de comunicarse, ni la libertad que tengo, la forma de expresarme que tengo yo. Sin embargo, fue un ejemplo en cuanto a que él llevaba el evangelio de la paz en las venas, le corría por dentro. ¿No? Y yo digo, ¿cómo hacemos para que nos vuelva a correr por dentro ese evangelio? Y no digo que ahora salgan y cada 20 metros paren, porque hay otras formas también de hacerlo. Pero hay que contarle a los que nos rodean lo que pasa con el evangelio. Tenemos que contarle, tenemos que tener listo nuestro calzado bien ajustado para que no se nos formen ampollas, para que no tengamos incomodidades. Y eso significa un montón de cosas, tener bien ajustado el evangelio en nuestras vidas. Y sabiendo, como les comentaba hace un instante, de que lo que nos espera es muy superior a la vida en esta tierra. Esta vida tiene sufrimientos, problemas, pero tenemos que llevar a las personas al conocimiento de ese que un día va a volver en las nubes y va a venir con todo su ejército y con todos nosotros a restaurar todo lo malo que el diablo quiso hacer. Él le hiere el calcañar, es decir, el talón, y dice, pero tú le aplastarás su cabeza. Y nosotros estamos en ese punto de aplastarle la cabeza al diablo para que no se levante en contra de nuestras casas, en contra de nuestras familias, en contra de nuestros amigos, que podamos en el nombre de Jesús nosotros llevar este evangelio de la paz. Y fíjense que estamos hablando de guerra y dice el evangelio de la paz.
¿No? Es un poco contradictorio parecería. ¿Por qué no vamos nosotros pegándole sopapo a la gente? No vamos diciendo, dale, racional. No, no hacemos eso. Le hablamos del evangelio que vino otra vez Jesucristo. Que el evangelio de que Jesucristo es todo lo contrario. Te dice, si a vos te maldicen, bendecí. Si a vos te hacen mal, haz el bien. Si a vos te dicen, no sé, dame eso, dale también lo otro. Lean ahí el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Lean esos capítulos a ver qué dice Jesucristo de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que ser vengativos. ¿Hay que ser vengativos? ¿Qué hay que ser? Perdonadores, perdonadores. El Señor nos lleva a predicar este evangelio. Él después va a venir a traer justicia, pero la justicia es de Él, porque el Señor dijo, mía es la venganza. No es como algunos dicen, mía es la venganza, me dijo a mí. No, porque hay algunos que dicen, no, porque hay algunos que quieren agarrar la venganza por sus propias manos. Y el Señor te dice, confía en mí, que mía es la venganza. Yo soy el que va a hacer justicia a tu vida. Y entonces va a haber obstáculos para llegar, para caminar. Y ustedes van a tener obstáculos esta semana para llegar a los de sus amigos, invitarlos, traerlos. Pero ¿saben qué dice ahí 1 Samuel? El canto de Ana es este. Cuando Ana estaba recibiendo la bendición de parte de Dios de algo que había estado orando durante años. Dice ahí el canto, 1 Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte. ¿Por qué? Por su propia fuerza. ¿Cuántos fortachones hay acá? Sí, qué sé yo. Sí, pero cuando te agarran las cosas, la fortaleza se te va por la cloaca. Sí, claro. Dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Pero ¿saben qué? Él guarda los pies de sus santos. ¿Hay santos aquí? Sí, amén. Todos ustedes son santos. No porque sean santos, sino porque el Señor los hizo santos. Muchas profecías de Israel se pueden aplicar al pueblo de Dios, a la iglesia en este momento. Y ¿saben qué? Dice Deuteronomios 8:4, cuenta de que tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Eso es la palabra que Dios dijo a Israel. Pero nosotros estamos en un peregrinaje también hacia la patria celestial. Y en este peregrinaje el Señor te dice, tampoco se te van a hinchar los pies. Y no está hablando literalmente, porque algunos días se nos hinchan los pies. Pero está hablando de que vas a tener una vida espiritual sana. Vas a tener una vida espiritual sana. Y es más, no solamente eso, sino que es Dios el que le va a dar agilidad a tus pies. Salmos 18:33, quien hace estar mis pies como de ciervas y me hace estar firmes sobre mis alturas. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez de esos ciervos de montaña. Yo otra vez estaba mirando un documental de unos que quedan pocos, porque los han cazado mucho, ¿no? Y era un documental sobre unos cervatillos, digamos, que ustedes sabían de qué forma más extraña escalaban. Y uno dice, ¿cómo pueden escalar con esas patitas tan finitas? Y es más, no estaban escalando una montaña, sino que estaban en el costado de una represa. ¿Vieron que las represas tienen así? Caminando entre las grietas, porque iban a buscar ahí en las salientes donde filtraba un poquito de agua, la sal que se produce. Porque bueno, los animales, los vegetarianos, los caballos, las vacas, sí, necesitan consumir sal para poder, parte de su alimentación. Y ellos encontraban ahí y iban a chupar la pared básicamente chupar la pared de la represa. Y uno decía, ¿cómo hacen? Y uno veía que de repente se patinaban y quedaban de vuelta paraditos. Cada tanto alguno se muere, pero dice que va a hacer andar tus pies como de ciervos, ¿no? Y en las alturas vas a andar tranquilo. Yo tengo vértigo. Yo me subo un poco más de 2 metros y ya estoy. Pero el Señor dice que vas a andar bien ahí también. Así que después dice que también, Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces el Señor te dice, calzate bien este evangelio,
porque vas a empezar a hacer cosas que no te imaginabas. Dios quiere usar tus pies. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios quiere usar tus pies para llevar bendición a otros. Y para llevar bendición a otros te tenés que mover. Ojo, te tenés que mover hasta para mandar un mensajito, ¿no? Pero en el momento que fue escrito esto no había los mensajitos, así que en todo caso le mandabas una carta, tenías que ir al correo o ibas personalmente y hablarle. Pero hoy por hoy hasta podemos mandarle mensajitos, pero también siempre el contacto persona a persona es mucho mejor. Siempre el contacto persona a persona es mucho mejor. Dios quiere usar tus pies. Volvemos al libro de Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio. Ese es el evangelio de la paz. Ha habido guerras, como les decía, en la historia humana, donde los soldados perdieron esa guerra por no tener el calzado correcto. En nuestra batalla, nuestros pies no son nuestros, sino que son los pies de nuestro Señor. Él nos está haciendo caminar y Él nos manda a calzarnos con el evangelio. Ponete las buenas nuevas y llévalas. Tus amigos necesitan de que les lleves el evangelio. Tus amigos están desesperados. Si el Señor viene a buscar a su iglesia, tus amigos se quedan. Y va a ser tu culpa no haberles hablado. Tus familias se quedan. Va a ser tu culpa no haberles hablado. A veces hablamos poquito de esto. Porque dicen, no, ¿por qué vamos a hablar de la muerte? Pero hay que hablar de la muerte. Porque es algo natural. Saben que esto creo que se los dije varias veces ya también, pero hay dos cosas que sabes en la vida con certeza. Que un día nacés y que un día morís. En el medio no sabes nada. No sabes si te vas a casar, si no te vas a casar, si vas a tener hijos, no vas a tener hijos, si vas a tener trabajo, no vas a tener trabajo, si vas a ser rico, si vas a ser pobre. No sabes nada. Lo único que sabes es que vas a nacer y un día te vas a morir. Y el día que te morís vas a tener que dar cuenta delante de Dios de lo que hayas hecho. No temamos llevar el evangelio. No tengamos miedo. El Señor hoy te dice, bueno, ponete el calzado del evangelio. Dios quiere que seas de bendición. Hoy somos desafiados a que nuestros amigos conozcan a Jesucristo. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor siempre esperan, a lo mejor hoy esperaban otro tipo de mensaje, pero hoy el mensaje tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con, a ver, se los voy a poner de vuelta, ahí está, con esta noche de impacto. El mensaje tiene que ver con esto, con que las personas puedan ser impactadas por el poder de Dios. Que las personas pueden ser tocadas con el poder de Dios. ¿Cuántos quieren que sus familias sean tocadas con el poder de Dios? Ustedes vieron lo que Dios hizo en ustedes. Los milagros que hicieron. Ay, no, pastor, pero ¿sabe lo que es mi familia? Mi familia no creen en nada. Son ¿Y vos cómo eras antes de venir? ¿En qué creías? ¿Que eras un re santo antes de venir? ¿No? ¿Cuántos vinieron con sus vidas confundidas? ¿Cuántos estuvieron en sus vidas confundidas? ¿Sabes qué? El evangelio es eso. Son buenas noticias porque trae paz a las personas. Y nosotros somos quienes vamos a llevar eso. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, voy a pedir a los músicos que pasen.